Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Vamos a continuar con esta serie de programas acerca de las apariciones y las advocaciones de la Santísima Virgen María en Venezuela, en esa tierra de gracia que ha sido tan bendecida, quizás no en las últimas 2 décadas, pero que la fe de este pueblo no ha mermado, aunque con algunas variantes y algunas infiltraciones de lo que pudiéramos llamar ataques del demonio, que siempre está allí en la naturaleza humana y que es el objetivo de este ser creado, de destruir las almas y la creación, lo más querido de la creación de Dios Todopoderoso, que somos nosotros sus criaturas, y más aún aquellos que por voluntad del divino Emmanuel, pues hemos sido bautizados y con ese gran sacramento, ese regalo divino, hemos alcanzado la categoría de ser hijos de Dios. Y este ente demoníaco, eso es lo que persigue, arrebatarle al todo creador el mayor número de almas. Así que vamos a continuar con este programa, con esta serie, hablando de las advocaciones de la Santísima Virgen María en Venezuela. Como tiene que ser, pues nos acompaña desde Caracas, Venezuela, una gran querida mujer venezolana, María García de Fleury. María, bienvenida. Una gran alegría tenerte nuevamente en la iglesia. Muchísimas gracias, Rafael. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia, que por demás es muy buena, es muy exquisita y exigente. Sí, señora. Tratamos de hacerlo mejor por llevarle en este espacio de Radio María y en esos canales de YouTube y de Facebook, pues lo que mejor podemos hacer, esforzándonos y tratando de que la información que le llegue sea de mucho provecho para la salvación de sus almas y para el conocimiento de nuestra fe y nuestra doctrina católica. María, en ese programa anterior que tiene unas cuantas vistas ya y que hemos publicado en varias oportunidades en los canales, inclusive se transmitió a nivel nacional por Radio María en los Estados Unidos, Radio María Spanish. Ahí hablábamos de cómo fue la historia y el desarrollo de las advocaciones y de las apariciones de la Santísima Virgen. Y en ese primer programa pues se lo dedicamos la parte final a la patrona, a la Santísima Virgen de Coromoto. Pero además de la patrona hay una advocación que no es tan vieja en la historia, tengo entendido, pero que atrae a muchísima gente. Y es, como bien tú señalabas en ese programa, una de las 3 advocaciones o manifestaciones de la fe católica donde se congregan el mayor número de feligreses y creyentes. ¿De quién se trata? Yo estoy curioso. Nada más y nada menos que de la Divina Pastora, la Divina Pastora de Barquisimeto. Y Barquisimeto es un lugar muy, muy cálido, porque además de todo de ser un lugar cálido físicamente, territorialmente, es un lugar muy cálido porque ahí como que si se concentrara el mayor número de personas, músicas, tocan instrumentos, hacen instrumentos y además de todo cantan. O sea, es un lugar verdaderamente muy especial. La Divina Pastora
está allí, en Barquisimeto. ¿Ves? Eso para quienes no son venezolanos, vamos a decirle que se encuentra un poco en el centro occidente del país, ¿verdad? El estado Lara. Y, Correcto. y como bien señalaba, es la capital musical de Venezuela, donde hay muchos, desde allí provienen muchos músicos y que tienen una cantidad de géneros musicales únicos y variados. El gavilán trabalengo le respondió al del tocuyo de una manera muy clara. Los toco llenos de los han tomado de la mano como hermano lo de lano con su cántaro mirado, estamos quedándole y dándole por tu tiqui 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 coletado Lara. ¡Huepa! ¡Mundo! Y la verdad que es una tierra caliente, como bien señala, pero aún más caliente por el fervor y por el amor que tienen sus habitantes por la Santísima Virgen en su advocación de la Divina Pastora de las Almas. Tengo entendido que es el título que se le da a esa advocación originalmente. Exactamente, exactamente. Y esto no es una aparición. Fíjate que es interesante que nuestra audiencia sepa de que desde el Antiguo Testamento se viene hablando de Jesús como divino, como el buen pastor. Jesús como el buen pastor se habla también en los Salmos, etcétera. Y evidentemente, pues si Jesús es el buen pastor, la Virgen algo tiene que ver con estas escenas pastoriles de Jesús. Es muy interesante porque esto no fue sino y hay referencias de la Virgen como la Divina Pastora en distintas obras y escritos, tanto en el siglo X como en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo X, por ejemplo, San Juan de Dios, San Pedro Alcántara. Hay una venerable que se llama María Jesús de Ágreda, que hablan acerca de la Divina Pastora. Y hay otro punto que también es interesante, pero en el siglo XVIII es cuando se fija esto que nosotros podemos llamar esta iconografía de la Divina Pastora. Y fue un encargo de un fraile capuchino. Fíjate que los capuchinos han sido sumamente importantes, y lo dijimos la otra vez, en nuestra evangelización en Venezuela. Pero allá en España, en Sevilla, y el calor de Sevilla es muy especial, allí había un capuchino que se llamaba Isidoro de Sevilla. Isidoro era un hombre que predicaba mucho y unas homilías espectaculares hacia la Virgen. Y en una de esas, ¿verdad? Él dice que después de predicar acerca de la Virgen, él se retiró y se acostó a dormir. Y él dice que él tuvo un sueño, y en ese sueño él soñó, y yo quisiera leerles el sueño que él tuvo, porque es muy bonito, y dice que él soñó que la Virgen le hablaba, y la Virgen le decía, ¿ve? Manda a hacer una pintura donde en el centro y bajo la sombra de un árbol, la Virgen Santísima esté sentada sobre una peña, sobre una roca. Pero cuando tú estás hablando de que se siente sobre una roca, acuérdate que Jesús dijo que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y no solamente eso, sino que en el Antiguo Testamento también se hablaba de que Jesús era la roca, y se habla de la piedra que desecharon los albañiles, la roca. Entonces, la Virgen, él sueña que la Virgen tiene que estar sentada en una roca, no en una sillita, no, que tiene que estar sentada en una roca. Y dice, irradiando su rostro divino de amor. Y les leo, dice, tenía una túnica roja, pero cubierto el busto hasta las rodillas de blanco, ceñido a la cintura. ¿Okay? Un manto azul terciado sobre el hombro izquierdo, así como lo están viendo aquí, un manto azul terciado sobre el hombro izquierdo que envuelve todo el cuerpo. El lado derecho, en la espalda, va a llevar un sombrero al estilo pastoril, y junto a la diestra va a aparecer un báculo en señal de poderío. ¿Okay? El báculo en señal de poderío. En la mano izquierda va a tener unas rosas, ¿okay? Y sobre un cordero que se acoge a su regazo. Va a tener al niño en los brazos también, y va a estar rodeado de ovejas, y cada oveja va a tener una rosa en la boca.
¿Por qué una rosa en la boca? Esta es la imagen como tal descrita, lo que dice el fray Isidoro de Sevilla, que él soñó como tal. ¿Por qué una rosa que en cada una de las ovejas? Porque las rosas simbolizaban las oraciones, ¿eh? Y entonces para ella eran las oraciones que había que darle a Dios y que había que darle a la Virgen, ¿no? Entonces él fue donde un pintor, que en ese momento se llamaba Juan Alonso Miguel de Tobar, y le pide allá en Huelva, era un oriundo de Huelva, en España, y le pide que le haga esta pintura, que le pinte esto justamente que él le ha descrito, así tal como él lo describió. Y el hombre le hace la pintura y queda, pero verdaderamente, él queda verdaderamente fascinado con esa pintura. Estoy hablando del año 1703. 1703, iniciando el siglo XVI. Entonces, quedó tan bonita que tanto Fray Isidoro como el pintor bautizaron a la imagen, le bautizaron la pintura como tal y le pusieron el nombre de la Divina Pastora de las Almas, ¿ok? Verdaderamente fue muy impresionante, fue muy amoroso aquel acto, y eso empezó la gente a voltear a ver a esta imagen de la Divina Pastora. 2 años después, eso fue en 1703, 2 años después hubo un escultor que dice, mira, esto es tan bonito que no debe ser solamente en pintura, yo soy un escultor, yo lo quiero esculpir, y le esculpe, le pone, entonces 1705, ¿sí?, aparece en la escultura como tal. Ahora, los capuchinos vienen a Venezuela. Ahí había un fray capuchino que se llamaba Fray Sebastián Bernal, que aparentemente era muy amigo y muy conocido de Fray Isidoro de Sevilla, ¿no? Pero resulta que a Fray Sebastián Bernal lo mandan para Venezuela. Y acuérdate, cuando las personas que son sacerdotes tienen el voto de obediencia, lo mandan para Venezuela y se viene para Venezuela, para estas tierras, y entran por el oriente y bueno, llegaron hasta más allá del estado portugués. O sea, ellos cubrieron prácticamente toda Venezuela y fueron entrando, pero entrando rápidamente, ¿ok? Ahora, y es en ese momento cuando se dice que Fray Sebastián Bernal trae, digamos, la concepción de que él quería traer a la Virgen de la Divina Pastora, ¿ok? Entonces, y ese es ahí es donde empieza esta historia. Ahora, él llega a un lugar donde que se llamaban, ahí en Barquisimeto, que se llamaba Las Tierritas, ¿ok? Todas estas cosas son muy interesantes porque hay que resaltar varios puntos. Uno de ellos es que la Virgen no se le adora, a la Virgen se le venera. El entusiasmo es casi como para adorarla, o no lo puedes adorar, es veneración, se adora solamente a Dios y se venera a la Virgen, ¿verdad? Como la escogida por Dios, ¿para qué? Para enviar a su hijo y para, digamos, porque ella es la madre de Dios, ¿ok? Y la devoción a la Virgen siempre se centra en Jesús, en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿ok? Y esto no corresponde, ojo, esto no es un sentimentalismo, ay, qué linda la Virgen, no, esto no es un sentimentalismo, esto va mucho más allá, porque este es el designio de Dios. Dios quiso que Jesús naciera a través de la Virgen María, ¿ok? Comenzando por la anunciación, etcétera. Ahora, vamos a fijarnos en qué es lo que pasa en Venezuela. Barquisimeto había sido fundada originalmente con el nombre de Nueva Segovia. ¿Por qué? Porque los primeros españoles que llegaron allí a lo que era Barquisimeto venían de Segovia. Entonces ellos le pusieron el nombre de Nueva Segovia y eso fue en 1552. El que vino y la fundó se llamaba Juan de Villegas, ¿ok? Y la ciudad fue dedicada en ese entonces, en ese momento, a la Virgen del Carmen. Por eso la Virgen del Carmen está regada por toda Venezuela, porque venían y traían esa devoción de la Virgen del Carmen. Y en esas tierras, muy interesantes, vivían unos indios. Venezuela estaba llena de indígenas,
En un lado estaban los indios que nosotros conocemos como los indios Cospes, ¿verdad? Que fue a quienes se les apareció la Virgen de Coromoto en 1562, pero por aquí en 1552, o sea, 10 años antes, vivían, cuando Juan de Villegas la funda, vivían unos indios que se llamaban los indios Gallones, ¿verdad? Y ellos eran básicamente recolectores y cazadores nómadas. Pescaban, ¿verdad? Cazaban, ¿verdad? Y eran andariegos de un lado para el otro, no se asentaban en ninguna parte. Por fin, en 1658, los sacerdotes capuchinos que se encontraban allá arriba en Cumaná, bajan y fueron enviados hacia lo que nosotros conocemos como Barquisimeto, Altagracia, el río Apure, las márgenes del río Meta. Por todo eso se llenaron de sacerdotes capuchinos. Y los indios Gallones tenían un carácter indómito, ¿verdad? Y fueron uno de los primeros objetivos de las estrategias evangelizadoras de los capuchinos, ¿no? En este proceso, entonces, la Nueva Segovia de Barquisimeto, ¿verdad? Empezó a crecer con población, ¿verdad? Y empezaron los indios Gallones a entender la evangelización y se empezaron a asentar. Y en el lugar donde se asientan es lo que se llama Santa Rosa del Cerrito. ¿Okay? Esto es importante, Santa Rosa del Cerrito. El interés del obispo y el interés de los capuchinos, ¿cuál era? Llevarle el evangelio a los indígenas. Eso era lo que ellos querían, ¿ven? Y a toda la población. Y entonces buscaban llevarles los sacramentos, buscaban llevarle todas estas cosas. Pero uno de los misioneros que se destacó en ese momento, porque era dinámico, el tipo era versátil, se llamaba Fray Marcelino de San Vicente, ¿sí? Y él empezó a dar a conocer y a decir, miren, la Virgen, la Madre de Dios, es la pastora, porque Jesús es el buen pastor y ella es la pastora. Entonces él fue verdaderamente, repito, se llamaba Fray Marcelino de San Vicente. Es el primero que empieza a llevar esa devoción del evangelio, esa devoción evangelizadora, pues, hacia la Madre de Dios con el nombre de la Divina Pastora, ¿no? Por supuesto, él también había estado en Sevilla, ¿verdad? Y muy probablemente, pues, había conocido a Fray Isidoro, ¿ves? Bueno, el caso es que empiezan a tener esa devoción hacia la Divina Pastora. Años más tarde, vamos a pasar en años más tarde, en el terremoto de 1812, en el 26 de marzo de 1812, hubo un gran terremoto en Venezuela. Y tanto la iglesia de Santa Rosa como la iglesia de la Inmaculada Concepción sufrieron unos daños horribles, ¿verdad? A Santa Rosa llega la destrucción del terremoto, destruye todo, pero en el altar donde se encontraba la imagen de la Divina Pastora, ese quedó absolutamente intacto, ¿sí? Hay un punto, perdón, que me salté en la emoción de hablar de esto, y es que hubo un momento en que los dos sacerdotes, el sacerdote que estaba en Barquisimeto y el sacerdote que estaba en Santa Rosa, ellos pidieron a España, que era la costumbre, piden una imagen de la Virgen. Uno pide una Inmaculada y el otro pide la Divina Pastora. Pero el sacerdote que estaba en Santa Rosa de los Cerritos pide la Inmaculada y el de Barquisimeto fue el que pidió la Divina Pastora. ¿Ven? El caso es que cuando llega a Santa Rosa, llega la Inmaculada. Y cuando abren el cajón gigantesco, ¿verdad? Se encuentran que no está la Inmaculada ahí. ¿Quién está ahí? Esta es la Divina Pastora. Oye, el sacerdote dice, mira, o sea, hay que cambiarla, hay que devolverla, porque esto no fue lo que nosotros pedimos. Y agarran y la vuelven a meter en la caja y tratan de levantarla. Y no la pueden levantar. No la pueden levantar. ¿Ves? Está tan pesada que no... Y dice, pero bueno, si la acabamos de levantar, la acaban de traer. ¿Ves? Bueno, no había forma de levantarla. Hablan con el obispo y dicen, monseñor, aquí está esta caja, pero esta caja no es mía, porque yo pedí una Inmaculada, yo no pedí una Divina Pastora. ¿Ves?
y el otro sacerdote decía, mira, yo pedí la Inmaculada, yo pedí a la Divina Pastora, yo no pedí la Inmaculada. El caso es que la Divina Pastora se asentó, pero con tanta fuerza, ¿verdad? Allí, y son de estas cosas que son de estos misterios, y ha pasado varias veces en Venezuela. Muchas veces en Venezuela, en Colombia, en muchas partes del mundo, la señora cuando quiere, pues allí se queda. Se queda. Exactamente. Y entonces allí el obispo le dijo, pues mire, déjenla ahí. Cuando el obispo dice, déjenla ahí, tratan de levantarla y livianita se fue y entraron dentro de la iglesia. Por eso la imagen de la Divina Pastora está en la iglesia de Santa Rosa. ¿Okay? Qué curioso, ese es el origen. Ese es el origen. ¿Verdad? Ella no la habían pedido para allá, ella la habían pedido para Barquisimeto, pero se queda en Santa Rosa, ¿okay? Que es un pueblo, están al lado, son pueblos que están al lado, ¿no? Pero se queda en Santa Rosa, que fue aquel pueblo, ¿se acuerdan? Que había sido fundado por los indios y por los sacerdotes, y que se llamaba Santa Rosa de los Cerritos. Acuérdense de eso, que sí. Eso también viene ahora en la historia, un poquito más adelante, ¿no? Y entonces, bueno, cuando allí está en Santa Rosa, en 1812, hubo el gran terremoto. Tanto la iglesia de la Inmaculada como la iglesia donde estaba la Divina Pastora se cayeron. Pero tanto la Inmaculada Concepción como la Divina Pastora quedaron absolutamente intactas sobre el altar. Todo se derrumbó, menos la imagen de la Virgen. Bueno, por supuesto, eso corrió entre la gente y decía, mira, esto es un milagro increíble, y por supuesto, la devoción a la imagen de la Virgen de la Divina Pastora aumenta increíblemente, ¿no? Y de inmediato entonces le construyen una capilla provisional para resguardarla mientras reparaban la iglesia que se había derrumbado por completo. Eso fue en 1812. En 1854 hay una epidemia de cólera. Esta epidemia de cólera. Nosotros tenemos la pandemia. Amigos, tenemos la pandemia, es verdad. Pero esta no es la primera vez que nosotros lo vivimos. Y si nosotros conocemos un poquito de historia, nosotros conocemos entonces la solución a las cosas. La historia nos da soluciones, porque hay otras personas que en otros momentos han reaccionado frente a lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros tenemos la pandemia, en Venezuela entera está, sí, pero la epidemia de cólera, amigos, estuvo en toda Venezuela. Pasó desde la isla de Margarita, por toda la costa oriental, por Guiria, Carúpano, Yaguaraparo, Camurí, Río Chico, Cumaná, después, y de ahí se fue hasta La Guaira, y subió por Catia, Petare, Santa Lucía, ¿ven? Y por supuesto, a Barquisimeto llegó ese mismo año. O sea, la epidemia de cólera corrió por todas partes, ¿ok? Y una de las primeras víctimas fue una señora que se llamaba doña Josefa María Ramos, que ella fue hija de uno de los grandes próceres. Pero allí, en la iglesia de Santa Rosa, había un sacerdote que se llamaba el padre José Macario Yepes. Y José Macario Yepes era el párroco de la iglesia de la Concepción, y él convoca para el 14 de enero, ojo, fíjense bien, el 14 de enero de 1856, él convoca una rogativa, ¿sí? Es decir, una procesión con ruegos y peticiones y oraciones a la Virgen. Y dice, nos vamos para Tierritas Blancas, ¿okay? Eso queda al este de Barquisimeto, ¿no? Vamos a pedirle el auxilio divino, vamos a pedirle el auxilio de Dios. Entonces, él manda hacer, allá arriba en Tierritas Blancas, él manda hacer una gran cruz blanca y un bohío para que espere a la Divina Pastora. Y él sale desde Santa Rosa con la Divina Pastora en procesión y en ruegos, por eso se llaman rogativas, y en ruegos, rogándole a la Virgen que acabe con esta peste, con esta, tan espantosa que está. Y llegan hasta Tierritas Blancas, donde está esa cruz blanca muy grande enfrente del bohío que le estaba dando la bienvenida. Por cierto,
había allí también un Jesús Nazareno, y ese Jesús Nazareno lo habían llevado desde 1687, está ese Jesús Nazareno allá en Barquisimeto, ¿ok? Y lo habían llevado, y hay una cofradía de Jesús Nazareno. El Nazareno que nosotros tenemos en Caracas, que es el Nazareno de San Pablo, no es el único, ¿ok? Han habido muchos, y eso es interesante saberlo, ¿no? Entonces, y a este Nazareno lo sacaron desde Cabudare, desde una iglesita en Cabudare, y lo acompañaron para que acompañara como galán. O sea, nosotros en nuestra mente muy humana, ¿verdad? Dicen, bueno, aquí está el Jesús Nazareno para que acompañe a su madre la Virgen hasta Tierritas Blancas. Entonces los dos procesionaron, ¿no? Y ese se conoce como verdaderamente la Cruz Salvadora. El padre Llanes entonces llega hasta Tierritas Blancas. Había el entusiasmo de él y el convencimiento de que iba a lograr el fin de la peste era total. Él inclusive mandó a hacer, en aquel entonces donde no había imprenta ni nada, sino mandó a copiar el himno, y se hicieron hojas con el himno para que todo el que estuviera por ahí le cantara y le cantaran a la Virgen. Entonces adornaron las casas, adornaron los palcos, los balcones, las ventanas, y la gente iba a medida que iba pasando la procesión, la gente iba rezando, y ahí empezó, antes de llegar a Tierritas Blancas, antes de llegar a aquella gran cruz, empezaron los milagros, ¿ven? Porque los milagros son elementos sobre lo natural, y los milagros son producto de la fe tan grande de la gente, ¿sí? Y ahí había un señor que era muy conocido, que lo llamaban Ño Pedro del Correo, ¿sí? Y a Ño Pedro del Correo, su mujer se llamaba Seferina, y estaba enfermísima con el cólera, estaba malísima, pero ellos tenían la puerta de la casa abierta mientras pasaba la procesión. Cuando pasa la procesión, doña Seferina pide un vaso de agua, ¿sí? Y va pasando la procesión, ella se toma el vaso de agua, cuando va pasando la divina pastora, y de repente ella dice, estoy curada. Y efectivamente estuvo curada. Esa fue la primera curación. Y bueno, por supuesto, claro que Ño Pedro el Correo era un personaje muy conocido en aquel entonces. Además, los pueblos eran pequeñones, pero era un personaje respetado. Y oye, que la señora de él se hubiese curado de repente era algo espectacular. Wow. Y ella, por supuesto, era víctima del cólera. Perdón. Es interesantísimo porque todo esto ocurre en un siglo donde se da también la independencia de Venezuela. El terremoto de 1812 son 2 años después de la firma de la independencia, ¿correcto? Ajá. De 1810. Es decir, que esto está unido a una nueva etapa en lo que es la vida política del país. ¿Ok? Y luego de ello, pues viene esta pandemia de cólera, y la madre, gracias a la iniciativa de este sacerdote de sacarla en esa procesión de rogativa, ¿correcto? Correcto, sí, sí. Entonces, yo creo que hay algunas similitudes, porque muchas veces la historia es como un espiral que se repite, ¿ok? Y quizás estemos viendo nosotros algo similar, pero ¿qué está faltando de parte nuestra para que se den los milagros? ¿Será la fe? Mira, la fe de esa gente era algo tan fuerte, y digamos, porque por eso lo quise decir al principio, la fe y el amor a la Virgen no es sentimentalismo, sino es algo objetivo hecho por Dios. Pero nosotros somos seres humanos, y como seres humanos tenemos sentimientos, ¿sí? Y para nosotros el sentimiento de Jesús Nazareno es muy importante, porque es el Jesús que sufre, el que vino a salvarnos, que sufre. Y la Virgen es algo tan espectacular que aquí la tenemos, o sea, y la gente le encanta ver a la Virgencita tan bonita, tan bella. Eso inspira sentimientos muy bonitos,
¿Ve? Y esos sentimientos muy bonitos te ayudan a llegar hasta Dios. Y eso fue lo que le pasó al padre José Macario Yepes. Él estaba tan entusiasmado, él estaba tan convencido de que la Virgen los iba a ayudar. Él no tenía la menor duda, ¿ve?, de que la Virgen lo iba a ayudar. Acuérdate que esta epidemia del cólera estaba recorriendo a Venezuela entera. Había arrancado desde la isla de Margarita y en Caracas estaba, en La Guaira, en Cumaná, en todas partes estaba. Estaba en todas partes. Ahora, como la pandemia, ¿ves? Pero, dime. María, es interesante porque aquí hay un punto que tenemos que dejar muy claro, especialmente para aquellos que no son católicos. Ellos quizás piensan que el fervor y el amor que sentimos los católicos por la Santísima Virgen es algo anormal y no conciben que se pueda compartir el amor por Jesús, por el Salvador, con el amor a su madre. Pero resulta que es que la historia está llena, repleta de testimonios, de milagros, ¿okay?, que han sido dados por el Señor desde las bodas de Caná, por intermediación o por mediación o por interferencia de la Santísima Virgen María. Es decir, la Virgen María desde Caná de Galilea le cambió el plan al Dios Padre Todopoderoso, le cambió la agenda a su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor le dice, nos narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, que Él le responde, pero ¿qué nos importa a ti, a mí? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hora? La hora de manifestar su poder sobre lo sobrenatural y lo natural. Él tiene el dominio de todo lo creado porque Él es el Verbo. Por Él se hicieron todas las cosas. Dios Padre solo decía hágase y Él, el Verbo, lo ejecutaba. Entonces, para que entiendan esto, mis queridos hermanos que no tienen amor por la Virgen, desde las bodas de Caná, la Madre de Dios está intercediendo por sus hijos y está pendiente de las necesidades de todos nosotros. Si tú quieres lograr un canal rápido para llegar a Jesús, no dudes en ir a través de María, porque María le cambia la agenda tanto a Dios Padre como a Dios Hijo, y ni hablar del Espíritu Santo. Eso es exacto, de verdad que es exacto. Y es fascinante porque además a veces uno dice, no entiendo por qué no querer a la Virgen si es algo tan normal. Si Jesús fue hombre y ella fue quien se encargó de él y ella fue la madre de él, o sea, ¿cómo no la vamos a respetar? ¿Cómo no la vamos a venerar? O sea, es la madre, ¿ve? Es tan importante ese inciso que tú acabas de hacer, es muy, muy importante, de verdad que sí. Porque ella interviene y cambia los planes, como tú dices. Me encanta cómo lo parafraseaste ahí, buenísimo. Ahora fíjate una cosa, el padre Macario Yepes llega allá a Tierritas Blancas, donde está aquella cruz grandísima, donde está el bohío, y ahí va a celebrar una misa. Fíjate qué importante, porque las cosas se dan por completo. Es decir, la misa es la oración más fuerte, es la oración más grande, es lo que Cristo pidió que hiciéramos. Hagan esto en memoria mía. O sea, el momento más importante de la presencia de Cristo es en la misa, porque Él viene a la hostia consagrada, ¿no? Y entonces el padre Macario Yepes, conociendo todo esto, o sea, un hombre muy profundo, muy religioso, él lleva en procesión al Nazareno, lleva en procesión a la Virgen. La Virgen ya empieza a hacer milagros ya por el camino. Es que ella es mujer y ella es apuradita. Las mujeres somos apuraditas, tú sabes. A veces tenemos poca paciencia. No me lo cuentes. Ella empezó a hacer sus milagros. Entonces, ¿qué hizo? Él llega allá,
Y cuando está celebrando la misa, está tan lleno de fervor, está tan lleno de fe, está tan lleno de emoción, ¿no? Que entonces, en la plena homilía, o sea, lo que llamaban antes el sermón, él hace un sermón y él le grita, no le dice. Fíjate, y eso es bien interesante, porque el hermano Nectario María, que es un estudioso de todo ese tiempo, ¿verdad? Dice que el padre Macario Yepes no dijo, él no lo dijo así como lo estamos diciendo el otro, sino que le gritó a la Virgen, dice, le gritó a la Virgen, Virgen Santísima, Divina Pastora, ¿verdad? En aras de la justicia divina, que se acabe esta pandemia, que, mire, que no sigan habiendo tantos, que los muertos que hay. Yo me ofrezco como el último de de las personas con el cólera para que se acabe el cólera y se acabe el cólera en todo el país. Pero con un estado de emoción y una honestidad, una sinceridad, ¿ves? Bueno, la gente, evidentemente, la gente se guindó a llorar, la gente lloraba, se le salían las lágrimas, porque el padre Macario Yepes lo dijo con una emoción impresionante. Ese espíritu de sacrificio del padre Yepes es interesante porque lo vemos en la historia de la iglesia muy repetidamente desde los primeros apóstoles que entregan su vida en sacrificio por el mensaje que pide el Señor que llevemos a todos los confines de la tierra. Nuestra iglesia está llena de mártires que han entregado su vida en sacrificio por el bienestar de los demás. Y eso creo que pocas veces se ve en otras agrupaciones, en otras religiones. No se ve en otras religiones, y el caso es clarísimo, lo tenemos ahorita en un sacerdote que acaban de matar, justamente por defender a otras personas para que no las atracaran y los mataran a ellos. Él se interpuso sabiendo lo que está y ahí lo mataron. ¿Ves? Eso es muy, digamos, eso es entregar la vida. ¿Ves? Pero la forma en que el padre Macario Yepes lo dijo, ¿verdad? Le han dicho, o sea, está escrito en los libros de la iglesia en Barquisimeto que él era un ejemplo de cualidades, no solamente virtudes eclesiásticas, sino también de cualidades patrióticas, ¿sí? Él lo llamaban también que era un patriota, ¿verdad? Porque él no solamente trató de brindar siempre la paz en la gente que estaba a su alrededor también, sino él entendió como lo importante que era, ¿verdad? La defensa de la libertad, la defensa de la paz en el país. Y esta entrega que hizo fue impresionante, fue increíblemente importante. Y el padre Macario Yepes, producto de le dio el cólera, y producto de la pandemia, él termina muriéndose el 16 de julio, que era, digamos, el Día de la Virgen del Carmen, ¿sí? Muchos dicen también, unos dicen que murió ahí mismo. Hay dos versiones, hay varias versiones, pero no importa, el caso es de que en menos de 2 meses ya estaba muerto el padre José Macario Yepes y ya no había epidemia de cólera. ¿Qué tal? En todo el país, por uno que se entregó con ese amor y con esa entrega tan grande, ¿verdad? Es una entrega de su vida por amor impresionante, como tú mismo decías, ¿ves? Wow. Ahora, adelante, María, sigue que vamos por ahí para abajo. Bueno, mira, fíjate que hay otra cosa. En 1892, hay un lugar por ahí mismo en Barquisimeto que se llama Mocotí, ¿sí? Y ahí estaban las tropas patriotas. Todavía, a pesar de que nosotros teníamos la independencia, pero todavía quedaban rezagos de realistas y de rezagos que estaban en contra de todo lo que eran nosotros los patriotas, ¿no? Y el ejército patriota estaba asentado y estaba acampando ahí en Mocotí. Y
el general que los dirigía se llamaba el general Ferrer. Y de repente, esto estoy hablando de 1892, de repente el ejército realista, que era inmensamente grande, porque estos eran un puñito de soldados patriotas, los ataca, ¿no? Óyeme, cuando los ataca, ellos, digamos, el general Ferrer no lo podía ni creer, o sea, él decía, bueno, ¿cómo voy a defender esto? ¿No? ¿Cómo lo defendemos? Se le ocurre al general Ferrer, y eso sucede una y otra vez con nuestros patriotas, unos tipos muy valientes, unos estrategas militares, pero llega un momento en que humanamente ya no puedes hacer más nada. Y entonces, ¿qué hace el general Ferrer? Se puso de rodillas ahí en medio de los soldados y todo, se puso de rodillas, invocó, divina pastora, danos una mano, porque aquí sí es verdad que nos acaban a todos, ¿ves? Y en eso, en el cielo, tanto el ejército realista como el ejército patriota vio a la divina pastora, tal como la estamos viendo aquí, pasearse en el cielo, y se paseaba de un lado al otro, así, ¿verdad? Por supuesto, sin decir absolutamente nada, pero todos la vieron con una claridad impresionante, al punto que los realistas agarraron, los patriotas se quedaron parados en estado de impacto, ¿no? Y los otros agarraron sus armas y retrocedieron y se fueron. Ahí no hubo un tiro más. Se acabó. Huyeron, pero protegidos. Y cuando los patriotas vieron que estos otros se fueron, ¿verdad? Se voltearon donde el general Ferrer, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y el general Ferrer les dijo, de rodillas a darle gracias a la Virgen, a la divina pastora. Y de rodillas se arrodillaron a darle gracias a la divina pastora, y entonces agarraron y fueron donde el sacerdote y pidieron una gran misa, tuvieron una gran misa ahí, pero todo el ejército con sus mejores galas, su mejor música, todo en honor a la divina pastora. Qué belleza. Esos casos se dan y se repiten en nuestros patriotas de una manera increíble. Y eran unos hombres fuertes, duros, de avanzada. Pero hay momentos en la vida en que ya no hay más nada que puedas hacer. Vamos a estar claros. Entonces, por eso, fíjate que es interesante, porque es el milagro de doña Seferina, la esposa de Ño Pedro del Correo. Es el milagro de cuando se cae, digamos, el terremoto y ella sobrevive, ¿verdad? El milagro de la curación de la peste, el milagro con los patriotas, en todas las, o sea, no es un milagro solamente, es que ella cura a los enfermitos. No. Ella está presente en todo el acontecer de la vida de nosotros, de los seres humanos. Ahí hay algo que es interesante que resalté. Mucha gente, yo no sé qué interpretación le dan ni qué pensarán de las muchedumbres que acompañan las procesiones de la Virgen. ¿Pensarán que están todos drogados o pensarán que son unos tontos idólatras? Porque tú ves una procesión de la Santísima Virgen, por ejemplo, en Fátima, ¿verdad? Un 13 de mayo, y eso es apoteósico. Vamos al país vecino de Brasil, una procesión de la Santísima Virgen en Aparecida es algo apoteósico. Una celebración del cumpleaños, de las mañanitas de la Santísima Virgen de Guadalupe, de la Morenita del Tepeyac, es algo apoteósico. ¿Será que tanta gente está equivocada? Porque son tontos. ¿O será que tienen en su vida la experiencia del milagro, del favor recibido por la intercesión de la Santísima Virgen? ¿Por qué no se hacen esa pregunta? ¿O es que ustedes son los que en verdad tienen la certeza de la fe? Y esta gente, estos millones, históricamente están equivocados. Pregúntense eso. Exactamente.
Y fíjate, por ejemplo, la procesión de la Divina Pastora, después de la procesión de Guadalupe, ¿sí? Y la procesión de Fátima, es la tercera procesión más asistida que hay, ¿ok? Además de todo, tiene una cualidad muy interesante. Fíjate, ellos se cuentan, normalmente, en una procesión, el 14 de enero, normalmente hay alrededor de 3 millones de personas, ¿ok? 3 millones de personas, donde no hay zaperócono, donde no hay desastre. Interesante, porque en muchas ocasiones, por lo menos en Venezuela, se utilizan las procesiones y la gente bebe, ¿no? Esta procesión nadie bebe, no hay bebidas alcohólicas, ¿ok? Lo que hay son mandarinas, naranjas para pasar el calor y restituir por el calor. Pero es lo único que hay, pero es impresionante la devoción. Y además de todo, esta Divina Pastora tiene esta procesión es bien interesante, porque si ustedes se fijan, ella está hecha, tiene la cara, tiene las manos, pero por dentro son palos que la sujetan. Entonces le cambian el vestido todos los años. Todos los años hay alguna familia que la Virgen le hizo el milagro, o que ellos quieren darle una gracia a la Virgen y le mandan a hacer el vestido. Siempre con unas tiene que tener unos parámetros, unas especificaciones, ¿sí? Tiene que tener el manto, tiene que tener el traje, no puede variar mucho, pero sí varían las telas, los colores. O sea, dicen por ahí que la Virgen la Virgen de la Divina Pastora es la mujer en Venezuela que más ropa tiene. Por el tiempo le han regalado. Claro. Y además de todo, hay un museo para que tú vayas a ver las distintas ropas. No las repiten, ¿verdad? Oh. Ella se queda todo el año con su ropa. ¡Qué mona! Bueno, es mujer, Rafael. Sí. ¡Qué belleza! Entonces, María, en la actualidad, ¿cómo está la querencia, el deseo, la fe, el seguimiento, la adhesión de los creyentes a la advocación de la Divina Pastora? Y donde, además de Barquisimeto, donde dentro de Venezuela se le rinde homenaje y se le tiene ese fervor a la Divina Pastora. Bueno, mira, primero que todo, la Divina Pastora, ella aglutina a muchísima gente el día 14, pero lo interesante es que no importa el gobierno, no importa la mentalidad, no importa tu filiación política, ideológica, ¿verdad? A mí me pasó, te voy a contar lo que a mí me pasó una vez. Yo estaba en la procesión, y entonces se me acerca, porque en la procesión suceden cosas increíbles. Hay muchachas que tú ves parejitas vestidos de novios. Entonces, ¿y para dónde van? Dice, a darle gracias a Dios porque nos casamos, ¿ves? Entonces, te van a dar, y entonces van vestidos de novios, ¿ok? Con aquel calorón y no importa. Hay otros que van descalzos, hay otros. Pero entonces, bueno, yo estaba ahí con un grupo de personas y se me acerca una señora y me dice, ay, yo te veo tan devota de la Divina Pastora, yo te veo tan devota aquí, de la Divina, yo quiero invitarte esta tarde a las 5 para el Salón de los Testigos. Digo, ¿cómo? El salón de los Testigos de Jehová. O sea, por favor, o sea, tú me estás viendo, yo estoy aquí, yo soy católica, yo soy seguidora de la Divina Pastora, de Jesucristo, o sea, me dice, no. Y digo yo, ¿y entonces por qué estás tú aquí? Me dice, porque la Divina es la Divina, pero en la tarde voy para el salón. ¿Qué mezclote? O sea, eso es mucho de ignorancia, pero es para decirte, no, la Divina Pastora no tiene fronteras, o sea, todo el mundo la quiere, aunque ideológicamente sea diferente, aunque espiritualmente tengas una confusión tremenda en materia de religiosa, no importa. La Divina es la Divina. Como me dijo esa señora, no se me olvida, la Divina es la Divina. ¿Eh? Claro. Pero y ella
tiene esa particularidad de que ella arranca desde Santa Rosa, Ajá. arranca desde la noche anterior, porque ella es fiestera, vamos a estar claros. Desde el 13 de enero, en la noche, a las 6 de la tarde, empieza la primera misa. Y ahí arrancan las misas y las misas. El 14, en la mañana, siguen habiendo misas y a las 8 de la mañana, a las 8:30, empieza la procesión hacia Barquisimeto y hacia la catedral de Barquisimeto. Ok. Y ella se va parando. Pero es que, te repito, que ella es fiestera, porque ella pasa 3 meses paseando de un pueblo al otro en el estado Lara. ¡Wow! 3 ¡Qué meses. belleza! Eso Y no lo entonces, sabía. a los 3 meses es que ella regresa a Santa Rosa, ¿verdad? ¡Wow! Pero no es solamente eso, sino como la primera vez que los frailes capuchinos trajeron a la Divina Pastora y la procesionaron fue un 8 de septiembre. ¿Por qué el 8 de septiembre? Porque la Iglesia Universal celebra el día del cumpleaños de la Virgen. Y ese día los frailes capuchinos sacaron a la Divina Pastora, que por cierto es el mismo día que la Virgen se le apareció al cacique Coromoto. ¿Okay? Pero entonces la Virgen celebra del 14 de enero durante 3 meses, enero, febrero, marzo, abril, el 13 de abril es cuando ella regresa a Santa Rosa de haber paseado por todo el estado Lara, y después el 8 de septiembre vuelve a celebrar fiesta. Que muchas veces en esa fecha se celebra la Semana Santa. Puede que caiga, o sea, que ella parrandea antes de la pasión. Exactamente, exactamente. Ella está ahí porque ella es la que cuida, ella es la que busca, ella busca la unión de todos, ¿ves? Es la madre del buen pastor, es la madre del Cordero Divino, es la divina pastora de las almas, ¿ves? Es ese símbolo pastoril que viene desde el Antiguo Testamento. Yo quiero porque esto todo es un hilo. Si tú crees en el Antiguo Testamento, tú tienes que creer en el símbolo del pastor y de la pastora que está en el Antiguo Testamento. Vamos a estar claros. Claro, es una imagen Es una imagen que se utiliza en ambos testamentos para designar el papel protector de Dios, por supuesto de su Hijo, y cómo negarle ese papel a la Santísima Madre. Eso. Exactamente. Nos quedan, María, unos pocos minutos, más o menos 5 minutitos. Y lo que quieras, lo que tengas a bien para cerrar. Mira, yo lo que quiero decir es que la devoción del venezolano a la Madre de Dios es desde todos los tiempos, desde siempre. Y es una devoción que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia no la impone. Quienes la imponemos somos nosotros los laicos, los que empujamos para que esa devoción crezca, para que esa devoción, a lo mejor la Iglesia lo que hace sí ayuda a encauzarla, que no se desvíe, vamos a decir, la devoción, pero somos nosotros los laicos, ¿verdad? Y la Virgen era laica. Somos la primera discípula. Exacto. Y somos nosotros los que empujamos ese amor a la Santísima Virgen, y como algo lógico y natural. Si Él es el Salvador, ella es la madre del Salvador, no tiene otra. Si Él es el buen pastor, ella es la madre del buen pastor. Entonces, no hay otra cosa que vivir muy unidos a ella, porque muchas veces dicen a nivel popular, dice que al tronco se llega por las ramas, ¿verdad? Pero a Jesús se llega por María, definitivamente. No hay otra vuelta. Como tú mismo dijiste al principio, el primer milagro ella se lo arrancó en las bodas de Caná, ¿verdad? Eso fue, y eso es público, eso es notorio, eso es reconocido por todo el mundo. Ella tiene un papel muy importante, y ella dijo, y ella ha dicho, y ella se presenta, ¿verdad? Buscando, no con un mensaje nuevo, un mensaje distinto. El mensaje de la Virgen siempre es el mismo: conversión, conviértanse a lo que mi Hijo Jesús les ha enseñado. Dejen las malas costumbres, dejen de empezar a adorar otras imágenes, otras cosas. Concéntrense que el único que hay que adorar es a mi Hijo. A mí no me adoren. Nunca lo ha pedido.
Nunca, 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 ella nunca lo ha pedido, ella sencillamente, y es más, ella dice, recen el rosario. ¿Por qué el rosario? Porque el rosario nos va llevando en meditación por toda la vida de Jesús, para que profundicemos. Cristocéntrico total. El Totalmente rosario es cristocéntrico, cristocéntrico. totalmente. Absolutamente. Ahí podemos arrancarle al Nuevo Testamento lo que yo he llamado 3 consejos para ser un buen católico o un buen Ajá, cristiano. El ajá, primero nos los da Papá Dios en el Tabor cuando se aparece, cuando el Señor invita a sus 3 discípulos favoritos y se aparecen ante él Elías y Moisés, que representan la ley y los profetas, y se oye del cielo una voz con el primer consejo. Escúchenlo, dice Papá Dios. Ese es el primer consejo, que escuchen a su Hijo amado, ¿ok? Escúchenlo. 3 verbos. El primero, escuchen. Luego el segundo consejo nos los da Mamá María, porque es que los católicos y en la iglesia creada por Jesucristo no somos huérfanos, ¿ok? Papá Dios nos da uno, Mamá María nos da el segundo ahí en Caná, en las bodas de Caná, y es hagan lo que Él les diga, ¿ok? Papá nos dice, escúchalo. Y luego, si yo escucho a Jesús, no me voy a quedar con solo lo que Él me dice. Mamá María me pide que yo lo haga. Haz lo que Él te dice. Y el tercero nos los da el mismo Jesucristo. Y son mi madre y mis hermanos los que escuchan, los que siguen el primer consejo de papá y hacen lo que mamá nos dice. Son mi madre y mis hermanos los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Ahí está una receta que con esto vamos a cerrar porque el tiempo se nos fue. Para ser un buen cristiano, escuchar, hacer lo que Él nos dice y Jesús nos lo reitera. Si escuchas mi palabra y la pones en práctica, entonces estarás en el nivel de mi hermano o de mi madre. exactamente. María, Pero qué gusto. yo te quiero agradecer, Rafael, esta oportunidad porque hablar contigo de la Virgen es darse un banquete. Y quiero darte las gracias por el banquete que me das y decirle a tus oyentes y a todo el mundo que tengan mucha confianza en la Divina Pastora. Bueno, para despedirnos, quiero agradecerte, Rafael, este rato tan extraordinario que has permitido que pase y espero que toda la audiencia también la haya disfrutado enormemente. Pero quiero dejarlos con un mensaje que es muy importante. Jesús es el buen pastor. La Virgen es la madre del buen pastor. Tenemos que tener mucha devoción hacia ella porque así lo quiso Dios, amigos, y con Dios siempre ganamos. Qué bonito, María. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. En un programa más de esta serie especial, las advocaciones y las apariciones de la Virgen María, de la Santísima Virgen María en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad. Suspiro.